Arquitecto, buenos días, compañeros, buenos días. Bueno, nosotros vamos a exponer las diapositivas en cuanto a nuestras viviendas unifamiliares. Tenemos aquí el índice donde hemos colocado los puntos que vamos a tocar a continuación. Ya, introducción. La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiéndose de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. Otras denominaciones de vivienda son apartamento, aposento, casa, domicilio, estancia, hogar, lar, mansión, morada, piso, etc. Primera vivienda. En las fotografías se puede observar el ingreso principal, la terraza, comedor y sala de estar. En la segunda se puede observar la habitación 1 y habitación 2. En el primer nivel se cuenta con espacios como patio, lavandería, baño, cocina, otro patio, comedor y sala. En el segundo nivel cuenta con un dormitorio principal y 3 secundarios. Esa es la planta techo. En el plano de estructuras cuenta con columnas de 30 por 30 y también con 16 zapatas que es de 1 por 1,20. En el siguiente plano también se analiza igual. Ok. En el cálculo de densidad de muros, bueno, aquí tenemos el primer nivel de la primera vivienda. Hemos colocado los muros de forma horizontal en X y los muros de forma vertical en Y. Hemos sacado la suma de cada uno de estos, donde en X nos ha arrojado un valor de 0.028 y en Y de 0.020. Luego hemos tenido en cuenta la norma de 0.30, donde hemos podido ubicar lo que es la zona, el uso, el suelo y bueno, la cantidad de niveles que presenta la vivienda. A través de esto, según la fórmula, hemos llegado al factor de 0.018. Entonces, nuestros datos, para poder corroborar nuestros datos, deben ser mayor al factor de 0.018 para que sea viable. De no ser así, una de las soluciones es poder aumentar la dimensión de los muros. Siguiente. De igual manera, aquí en el segundo nivel, también podemos darnos cuenta que los factores son mayores a 0.018. En el análisis de forma, la vivienda presenta la forma de un paralelepípedo con sus tracciones en la fachada. El primer nivel se encuentra retrocedido para protegerse del sol y a su vez para enmarcar el ingreso a la vivienda. La vivienda presenta 3 zonas marcadas. En la zona social los ambientes son abiertos en comparación de la zona íntima y de servicio. El análisis de estabilidad. La vivienda se presenta estabilidad ante alguna actividad sísmica. A través del cálculo de la densidad de muros, el cual nos arrojó datos que confirman que la vivienda sí se encuentra estable. La ubicación de las columnas tiene una luz considerable. En el análisis geométrico, es un volumen sólido sin inclinaciones, con ventanas y una mampara que da paso a la terraza en un segundo nivel. En análisis de fuerza, observamos que la vivienda posee una buena distribución de columnas y esto hace que la fuerza de los muros inmobiliarios puedan ser soportados ante un sismo. Tenemos la segunda vivienda. Sí. En las fotografías tenemos el ingreso principal, tenemos la escalera, tenemos una sala, un comedor,
en el segundo nivel. También tenemos una habitación, un baño, la otra habitación, una cocina. En el plano de arquitectura presentamos en el primer nivel que tenemos 2 salas, 2 comedores, un dormitorio principal, una cocina, 2 baños y 3 dormitorios secundarios. En el segundo nivel tenemos una sala, un comedor, una cocina, un patio, un dormitorio principal, un baño y un dormitorio secundario. En el plano de estructuras nos podemos dar cuenta que aquí en esta vivienda presenta columnas de diferentes dimensiones, ¿no? Aquí tenemos algunas columnas de 30 por 30, donde también nos podemos dar cuenta que la distancia de luz es de una manera excesiva, por lo que aquí optaron el uso de muros portantes en cada nivel. Aquí en el segundo nivel también podemos darnos cuenta, ¿no? Del uso de muros portantes para poder un poco estabilizar lo que es la vivienda. Como podemos observar en el cuadro de densidad de muros, tenemos los ítems, que son muros, hay verticales y horizontales, que lo describen en X y en Y. Hemos tenido que sumar la parte lateral de la vivienda para poder hacer un cálculo. Entonces, primero hemos sumado todos los muros de la longitud. Nos sale un resultado en ambos y después de eso hemos hecho la parte de la parte de atrás de la vivienda, hemos tenido que agregarlo 1,20 y en la parte horizontal hemos tenido que agregar 2. Entonces el resultado que nos ha arrojado lo hemos dividido con el resultado de la longitud de los muros. Eso nos da 0,040 y en Y nos sale 0,043. Según el reglamento, estamos en la zona 4, que es 0,045, que vendría a ser la zona, está el suelo y el uso. En el cálculo nos ha dado 0,018, que nos quiere decir que la vivienda es apta. El mismo procedimiento lo hemos hecho en el segundo nivel. En el análisis de forma, la vivienda presenta la forma de un paralelepípedo con sustracciones en la fachada. El primer nivel tiene una escalera independiente para acceder a los demás niveles y en la parte lateral encontramos un ducto de ventilación por donde ingresa el sol. En un segundo nivel se encuentra un amplio patio cuadrado. Es una vivienda bifamiliar enlazados por un ingreso que sería la jerarquía de la vivienda. En el análisis de estabilidad, la vivienda sí presenta estabilidad ante alguna actividad sísmica, a través del cálculo de la densidad de muros, el cual nos arrojó datos que confirman que la vivienda sí se encuentra estable. La ubicación de las columnas tiene una luz considerable. En el análisis geométrico, es una vivienda sólida con arcos de medio punto en el primer nivel, marcando la geometría tanto en interior como texturas en ventanas. En análisis de fuerza, la vivienda puede soportar la fuerza y esfuerzos de los demás niveles, ya que tiene columnas. Conclusiones. Mencionaré algunas. Siguiente, por favor. Realizar el dimensionamiento de muros o de algún otro elemento estructural nos sirve como dato de entrada para poder comprobar si la edificación es viable. Fue de suma importancia tener en cuenta la norma E030 de diseño sismorresistente del Reglamento Nacional de Edificaciones para realizar los cálculos, ya que no todas las edificaciones tienen los mismos valores, como el suelo, la zona, el uso y los niveles que suelen presentar, determinando la fuerza y el peso de cada nivel de una edificación para poder realizar el tipo de viga y columna que usaremos.
Rescatamos de este análisis de vivienda el tipo de distribución, zapatas, cálculo de dimensión de muros, diseño de interior y fachada. También podemos resaltar la falta de columnas en el primer nivel de la segunda vivienda, que hace que la vivienda no esté bien estructurada y no sería una vivienda antisísmica, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta. Y también podemos rescatar que es bueno tener una circulación directa, ya que eso nos hace tener una mejor accesibilidad cuando exista alguna salida de emergencia. Siguiente, por favor. Aportes. Dependiendo del tipo de edificación, se debe analizar cuál estructura sería la más adecuada para este, teniendo en cuenta los factores ya mencionados y estudiados, como las cargas que van a soportar, el tamaño de luces, la altura, el tipo de terreno, etc. La materialidad también juega un papel importante en estos casos. Por ejemplo, la realización de estructuras de hormigón suelen pesar mucho y tienen un reparto de cargas distintos al de las estructuras de madera, por lo que pueden perjudicar a otros elementos como los muros de dicha edificación. Utilizar materiales y mano de obra calificadas para poder realizar buenas edificaciones y evitar daños a la vivienda en algún futuro, como algún sismo. Realizar una buena distribución arquitectónica, respetando las normas del RNE, como son los ductos de ventilación, circulación, altura, nivel de piso. Y por último, generar más ventanas en los espacios para tener una mejor iluminación y ventilación en la vivienda. Gracias. Mafer, No la conozco. ¿viste las noticias? ¿Quién haría eso? La joven Valeria Díaz junto a su familia lograron salir ilesos segundos antes de que su casa se derrumbara por completo debido al temblor. ¿Por qué se derrumbó su vivienda? La incógnita está en por qué se derrumbó la vivienda, dado que el temblor no fue de gran impacto. Pero eso no fue lo que llamó por completo la atención, sino el hecho de que la joven empezaba a tomar fotos y a grabar videos sonriendo, sin tomar en cuenta la preocupación de sus familiares y el peligro. La joven paseaba y caminaba tomándose selfie sobre la que una vez fue su casa. Continuando con las noticias, el caso que se hizo viral de una joven tomándose selfies en pleno derrumbe de su vivienda. Lo más preocupante es que el derrumbe de la vivienda se produjo por un temblor de menor magnitud. Este caso nos da a entender que las viviendas en el Perú son construidas informalmente. Según Capeco, el 80% de las viviendas no son edificadas por profesionales. A continuación presentaremos a un profesional que nos explicará más sobre el tema. Veamos en la tele si hay más información de Valeria. Soy la ingeniera Paredes y me encuentro en el lugar de los hechos. ¿Por qué razón se derrumba la vivienda? En breve les explicaré. Primero debemos tener en cuenta el tipo de edificación que realizaremos. De esta forma se analizará la estructura más adecuada. Asimismo, el uso de los materiales adecuados y la mano de obra calificada es factor importante para realizar buenas edificaciones. Según lo que está observando y lo que ha analizado, ¿cuál cree que fue la causa principal del derrumbe? Lo que puedo observar del plano es la escasez de columnas y vigas en el primer nivel, lo cual hace que la vivienda no esté bien estructurada. Ingeniera, ¿usted cree que esa es la única razón? No. Además de la escasez de columnas y vigas, se puede resaltar que no se realizó el adecuado cálculo de dimensiones de muros. En el cuadro se puede observar los muros horizontales y verticales, los cuales se miden sin contar las columnas.
Al obtener las AC, se realiza una suma para saber el total que se calcula en los muros verticales y horizontales. Luego de ambos se multiplica. Luego de multiplicar sale un resultado, el cual se divide con el total del AC y sale el área construida. Muchas gracias por la explicación. Tengo entendido y mis cámaras están captando a la joven protagonista de esta noticia. Me caigo. Ah, Señoritas, buenos días. Me gustaría saber qué opinan al respecto, sobre todo la opinión de nuestra protagonista. Bueno, soy Valeria y si se refiere a lo que pasó con mi casa, en realidad no sé mucho del tema. mi nombre es Jamily y soy amiga de Valeria. Estaba con ella cuando ocurrió este accidente. Por supuesto, lamento lo ocurrido, pero lo que le llamó la atención a mucha gente fue tu reacción segundos después del accidente. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? Sí, entiendo que mi reacción ofendió a muchas personas y sé que no fue la adecuada para el momento. Sin embargo, no es necesario lo de las selfies. En realidad solo tomaba fotos para mi papá, quien no estaba presente y su preocupación era aún mayor. Entonces, ¿desmientes las fotos donde se te ve sonriendo? Por completo, me encontraba en llamada con mi papá cuando ocurría todo. ¿Por qué empujabas a Valeria? Tenemos la foto. Tenía miedo de que saliera lastimada, ya que aún no era un lugar seguro y era mejor salir cuanto antes. Entiendo. Es bueno saber que solo era un malentendido. Agradecemos que se haya podido aclarar. Para finalizar la entrevista, tenemos una última pregunta a la ingeniera. ¿Qué opinas sobre las construcciones informales? En definitiva, sin la supervisión de un especialista es muy probable que los casos como estos se repitan. Damos por finalizada esta sección, muy contentos de saber que la ingeniera se ofreció a supervisar y apoyar la reconstrucción de esta vivienda. Vaya final. Lo que explicó la ingeniera me pareció muy interesante, ya que profundizaremos más el análisis de la estructura de una vivienda. Sí, tienes razón. Ahora vemos lo importante de los cálculos en todos los elementos estructurales para que la edificación sea viable.